Vivimos en una sociedad donde la inmoralidad ya no se oculta en rincones oscuros, sino que se celebra abiertamente en medios, series y redes sociales. Pero surge una pregunta clave. ¿Qué es realmente la inmoralidad desde la perspectiva bíblica? ¿Es solo lo que hacemos con nuestro cuerpo o va mucho más allá? En este video vamos a profundizar en este tema y al final descubrirás una respuesta que puede transformar tu manera de ver la vida en un mundo saturado de pecado. Cuando hablamos de inmoralidad, muchos piensan de inmediato en conductas sexuales extremas, en infidelidades o en pornografía. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que la inmoralidad es mucho más profunda. Es una condición del corazón humano. La inmoralidad no es un problema externo que solo ocurre en otros. Es una realidad interna que nos persigue a todos porque nace de un corazón que no busca a Dios. Aquí la pregunta es, ¿cómo enfrentamos esta verdad? La cosmovisión reformada nos enseña una verdad clara. El ser humano está corrompido en todas sus áreas. A esto lo llamamos depravación total. Esto significa que, aunque no siempre somos tan malos como podríamos ser, todo lo que somos está afectado por el pecado. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestras intenciones y, sobre todo, nuestros deseos. Desde ahí brota la inmoralidad, que no es algo aislado, sino una rebelión directa contra el Dios Santo. Jesús en Mateo 5:27-28 mostró que la inmoralidad no comienza en el acto físico de adulterio, sino en el deseo interno, en la mirada cargada de lujuria. Lo que muchos justifican como un pensamiento inocente ya es pecado delante de Dios. Esto nos confronta porque derriba la idea de que la inmoralidad se limita solo a lo visible. Según la Biblia, todo empieza en lo secreto del corazón y lo invisible de la mente. Allí está la raíz más peligrosa del pecado. Vivimos tiempos en los que la cultura redefine constantemente lo que es aceptable o no. Lo que hace décadas era considerado inmoral, hoy es celebrado como libertad o empoderamiento. Se ha perdido el sentido de vergüenza, pero lo sorprendente es que la Escritura ya lo anunciaba. Romanos 1 nos dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por mentira y adoraron a la criatura antes que al Creador. La inmoralidad no es novedad, es una vieja cadena con rostro moderno. Muchos creen que inmoralidad solo es escándalo público, una traición, un adulterio conocido, un escándalo político. Pero desde la óptica reformada, la inmoralidad no depende de lo que el mundo juzga como grave, sino de lo que Dios ha establecido en su palabra. Cuando un hombre o una mujer vive alimentando pensamientos de lujuria, deseos desordenados o fantasías impuras, ya está participando de la inmoralidad, aunque nadie más lo sepa. Dios mira el corazón. La traición no comienza el día que alguien abandona a su cónyuge por otra persona. Empieza mucho antes, cuando el corazón se inclina a buscar placer y satisfacción en algo distinto a Dios. Así, la inmoralidad se vuelve una traición contra el pacto conyugal y, sobre todo, contra el pacto con el Señor. Cada pensamiento desviado y cada deseo oculto es un acto de infidelidad espiritual. En esto, la Biblia es radical. Nadie queda libre de esta lucha. La inmoralidad sexual no solo afecta la relación con Dios, también arruina la vida personal. Genera culpa, esclavitud, destrucción de matrimonios y una pérdida de la verdadera identidad. No es un pecado aislado, sino un enemigo que consume a quien le abre la puerta. Y lo más duro es que el mundo ha aprendido a disfrazarlo de entretenimiento, de chiste o de libertad, cuando en realidad está atando cadenas espirituales que parecen imposibles de romper. Jeremías 17:9 dice: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?». Esa es la base de la inmoralidad, un corazón que no quiere sujetarse a Dios. Nos engañamos creyendo que pequeños pecados no afectan, pero la Biblia nos muestra que todo pensamiento inmoral es semilla que puede convertirse en destrucción. La cosmovisión reformada nos recuerda: sin Cristo, no hay poder humano capaz de controlar ni transformar el corazón caído. Dios no solo nos prohíbe la inmoralidad, sino que nos llama a la santidad. 1 Tesalonicenses 4:3 declara: «Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de la fornicación. El problema es que el mundo nos empuja a lo opuesto, a entregarnos a deseos sin freno. El contraste es claro. Inmoralidad es rebeldía contra Dios. Santidad es sumisión a su diseño. La pregunta es, ¿cuál camino estamos siguiendo en nuestra vida diaria? Nuestra generación vive un dilema. Por un lado, celebra la libertad sexual como nunca antes en la historia. Por el otro, enfrenta las consecuencias más devastadoras: vacío emocional, divorcios, adicciones y soledad. Esto nos demuestra que la inmoralidad nunca cumple lo que promete. Ofrece placer instantáneo, pero entrega dolor duradero. La inmoralidad es un reflejo de un corazón sediento que no se sacia porque ha dejado de buscar a Dios como fuente de vida. Todo esto nos deja con una pregunta crucial. Si la inmoralidad brota de un corazón caído y es celebrada por la cultura, ¿cómo luce hoy en los tiempos modernos, donde las redes sociales se han convertido en escaparates de exhibición? Esa será nuestra próxima parada. Pero antes de continuar, te invito a quedarte hasta el final de este video, porque allí encontrarás la respuesta a la gran pregunta: ¿cómo podemos vivir en santidad en medio de un mundo que normaliza la inmoralidad? Vivimos en la primera generación de la historia donde la inmoralidad no necesita esconderse tras la oscuridad, porque ha encontrado un escenario global. Las redes sociales, Instagram, TikTok y otras plataformas se han convertido en vitrinas donde la sensualidad es moneda corriente y millones consumen sin cuestionar. Pero desde una cosmovisión reformada, esto no es simple expresión cultural, sino una evidencia clara de un corazón que busca exaltar el yo y no a Dios. La pregunta es, ¿cómo llegó la humanidad a normalizar lo que antes era vergonzoso? El fenómeno digital ha abierto puertas a que la inmoralidad sea rentable. Jóvenes y adultos exponen su cuerpo no solo para recibir aprobación, sino para generar dinero con un público que paga por mirar. La cosmovisión bíblica lo llama lo que es: prostitución moderna, disfrazada de emprendimiento digital. No es casualidad que esto prolifere en una generación donde se ha perdido el temor de Dios y la modestia se ha convertido en motivo de burla. Pero ¿qué revela esto realmente de nuestra condición espiritual? Cada like y cada visualización alimenta un sistema que glorifica la carne. El contenido sensual no solo vende, sino que educa de manera silenciosa a una generación entera, enseñándole que el valor de una persona está en la apariencia y en la capacidad de atraer miradas. Esto no es nuevo, pero la tecnología lo ha amplificado a un nivel nunca antes visto. La Escritura nos recuerda que el hombre caído amó más las tinieblas que la luz. En las redes, esas tinieblas ya no se esconden, sino que son tendencia. Las plataformas, diseñadas inicialmente para conectar personas, se han convertido en trampas para el alma. El algoritmo, en lugar de ser neutral, empuja contenido cada vez más explícito, porque entiende que la debilidad del ser humano está en sus deseos. Desde una perspectiva reformada, no hablamos solo de un problema social, sino de un reflejo del pecado que domina al corazón humano. Cada vez que cedemos, el sistema confirma que seguimos siendo esclavos de nuestras pasiones. Al mirar la historia, vemos que Roma y Grecia también celebraron la inmoralidad pública. Pero hoy, el alcance es global y la corrupción moral viaja en segundos por un dispositivo en el bolsillo. El creyente reformado debe discernir que lo que se presenta como entretenimiento es en realidad un ataque constante a la santidad. No es exageración. Es un recordatorio de que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra poderes que buscan normalizar el pecado en cada hogar. La cosmovisión reformada reconoce que no se trata solo de conductas externas, sino de la raíz en el corazón. Las redes sociales exponen lo que siempre estuvo allí: la vanidad, el deseo, la idolatría del cuerpo y del placer. Por eso, prohibir redes no resuelve el problema. El mal no está en el dispositivo, sino en el alma que lo utiliza para exaltar lo que deshonra a Dios. Sin regeneración, la inmoralidad seguirá multiplicándose, sin importar los filtros o normas que se apliquen. La pornografía ya no está relegada a páginas ocultas, sino que aparece en bailecitos inocentes, en tendencias virales, en contenido sugerido.
El enemigo ha suavizado el lenguaje para que la conciencia se adormezca y nadie sienta culpa. El creyente debe abrir los ojos y recordar que el pecado rara vez se presenta como grotesco, sino como atractivo, fácil de consumir y aparentemente inofensivo. Pero cada visualización siembra cadenas invisibles que atan más el corazón. Este escenario digital también ha redefinido la masculinidad. Hombres consumen imágenes vacías y pierden el deseo de cultivar carácter, dominio propio y propósito. Se convierten en espectadores pasivos en lugar de líderes firmes. La inmoralidad ha debilitado la hombría bíblica, sustituyéndola por pasiones momentáneas. Lo que vemos en redes no es solo un problema de mujeres que se exhiben, sino de hombres que han renunciado a su llamado de ser protectores y se han vuelto consumidores. El impacto en las familias es devastador. Lo que empieza como un scroll inocente termina sembrando comparaciones, insatisfacción y deseos prohibidos que abren la puerta a la infidelidad. Muchos hogares están quebrándose, no por una aventura física inicial, sino por el consumo constante de inmoralidad digital que cambia la forma de percibir al cónyuge. Así, las redes se convierten en un terreno fértil para la traición, y el matrimonio es una de las principales víctimas de este fenómeno. La era digital también nos recuerda una verdad teológica fundamental. El pecado nunca se sacia, siempre quiere más. El corazón humano, lejos de Dios, no se conforma con una imagen, sino que busca mayor intensidad, mayor transgresión, mayor obscenidad. El algoritmo se convierte en un reflejo de nuestra esclavitud, ofreciéndonos exactamente lo que deseamos, aunque sea aquello que destruye nuestra alma. La pregunta es, ¿seremos conscientes de esta dinámica o seguiremos llamándolo simple diversión? No se trata de demonizar la tecnología, sino de reconocer cómo la inmoralidad se ha adaptado a ella. El cristiano reformado está llamado a usar los medios con discernimiento, recordando que todo lo que se consume moldea el corazón. El apóstol Pablo nos recuerda, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En este contexto, ¿qué estamos edificando al consumir o compartir contenido sensual? ¿Nos acercamos más a Cristo o alimentamos nuestra carne? La inmoralidad en la era digital no es un accidente, sino un espejo del corazón humano esclavizado por el pecado. No es la red social la que destruye, sino la idolatría que se expresa en ella. Aquí es donde debemos detenernos y reflexionar. ¿De dónde nace este deseo que impulsa a mostrar y a consumir inmoralidad? Para responder, necesitamos ir más profundo que la pantalla. En el próximo bloque, veremos que la raíz de la inmoralidad no está en la tecnología, sino en el corazón humano. Muchos creen que la inmoralidad es solo un problema de educación, de falta de normas o incluso de pobreza. Sin embargo, la Escritura es clara. El verdadero origen está en el corazón humano. Jesús mismo enseñó que lo que contamina al hombre no es lo externo, sino lo que sale de dentro. Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones y toda clase de pecados. La cosmovisión reformada nos recuerda que el ser humano no nace neutral, sino inclinado hacia el mal desde su nacimiento. La doctrina de la depravación total explica que el pecado no es un accidente en nuestra vida, sino la condición natural de todo hombre y mujer después de la caída. No significa que todos sean igual de perversos, pero sí que ninguna área de nuestra vida quedó intacta. La mente, los deseos, las emociones, todo está contaminado. Por eso la inmoralidad no necesita ser enseñada. Fluye espontáneamente del corazón humano que vive lejos de Dios. Al mirar a nuestro alrededor, vemos que la inmoralidad se manifiesta en formas visibles: pornografía, infidelidad, traición. Pero también se esconde en formas sutiles: fantasías, pensamientos de lujuria, comparaciones con otros. Todo esto revela que el problema no está en las redes ni en las circunstancias externas, sino en la raíz del corazón que constantemente busca satisfacción en lo prohibido. El pecado sexual es solo una ventana de la corrupción total. Este entendimiento rompe con la idea moderna de que el hombre es bueno por naturaleza. El cristianismo reformado enseña lo contrario. Todos nacemos bajo la culpa de Adán
y nuestro corazón está predispuesto a pecar. Por eso las soluciones que ofrece el mundo, programas de autocontrol, charlas de motivación, campañas sociales, pueden servir de freno temporal, pero jamás arrancan la raíz del problema. Solo un nuevo corazón puede traer verdadero cambio. Jeremías 17:9 lo declara sin rodeos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí encontramos la base de por qué la inmoralidad florece incluso en sociedades con leyes estrictas o familias con principios sólidos. El corazón es engañoso porque nos hace creer que no es tan grave, que solo es un pensamiento o que todo el mundo lo hace. Pero esa voz es precisamente la corrupción interna, disfrazada de justificación. Un ejemplo claro es la lucha con la pornografía. Muchos intentan dejarla instalando filtros, apagando el celular o prometiendo fuerza de voluntad. Aunque esas medidas pueden ayudar, la realidad es que si el corazón sigue buscando placer fuera de Dios, pronto hallará otra forma de pecar. Es como podar ramas de un árbol enfermo. Crecen nuevas. El verdadero problema está en la raíz. Y esa raíz es el corazón que ama más la creación que al Creador. La raíz de la inmoralidad también se evidencia en la idolatría del yo. Cuando el hombre se coloca en el centro, su identidad se construye en base a lo que puede obtener de los demás, ya sea placer, atención o poder. De allí surgen la infidelidad y la traición, no porque alguien me tentó, sino porque yo mismo quise algo que no me pertenecía. La Escritura desenmascara esta realidad, mostrando que el pecado no viene de afuera, sino de adentro. Desde la cosmovisión reformada, la solución no está en reprimir deseos, sino en experimentar un nuevo nacimiento. Jesús dijo a Nicodemo: «El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Esto significa que la inmoralidad no se vence con reglas, sino con regeneración. Necesitamos un corazón transformado por el Espíritu Santo que nos dé nuevos deseos, una nueva mente y un nuevo rumbo. Sin esto, toda disciplina humana terminará fracasando. Reconocer que la raíz está en el corazón no debe llevarnos al fatalismo, sino a la esperanza. Porque si el corazón es el problema, entonces Cristo, que vino a darnos un nuevo corazón, es la respuesta. No se trata de intentar más fuerte, sino de rendirse a la gracia que transforma. La inmoralidad no puede ser domesticada, pero sí puede ser vencida cuando un pecador se encuentra con el poder redentor de Cristo. Esta verdad también confronta a los creyentes. Incluso después de haber nacido de nuevo, el cristiano sigue luchando con los restos de la naturaleza pecaminosa. La diferencia es que ya no es esclavo, sino que ahora tiene al Espíritu Santo que le capacita para mortificar el pecado. Aquí radica la importancia de la vigilancia, la oración y el vivir en comunidad. No se trata de vivir confiados en nosotros mismos, sino en aquel que venció la tentación sin caer jamás. Por eso, hablar de inmoralidad no debe reducirse a señalar lo que pasa en redes o en la sociedad. Debemos mirar hacia adentro y reconocer: soy yo el que necesita gracia. Cuando entendemos que el problema es universal y personal, dejamos de compararnos con otros y nos vemos necesitados de la cruz. Este mensaje incomoda, pero es liberador porque nos recuerda que fuera de Cristo no hay esperanza, pero en Él hay perdón y renovación. Ahora que hemos visto que la raíz de la inmoralidad está en el corazón humano, quiero invitarte a reflexionar. ¿Has intentado cambiar sin tocar esa raíz? La única solución verdadera está en Cristo. Si este tema ha confrontado tu vida, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios, porque juntos queremos seguir profundizando en cómo el Evangelio responde a los problemas de nuestro tiempo. Y en el siguiente bloque, veremos cómo esta raíz se expresa en la cultura de exhibición y vanidad que domina a nuestra generación. Vivimos en una época donde mostrar es más importante que ser. La cultura de la exhibición nos bombardea con la idea de que el valor de una persona está en su imagen pública, en cuántos seguidores tiene o en cuánta atención logra captar. Pero desde una perspectiva reformada, entendemos que esta obsesión no es casualidad. Es la manifestación del orgullo humano, que busca gloria propia en lugar de dar gloria a Dios. La vanidad es el motor oculto que impulsa gran parte del contenido viral.
Las redes sociales se han convertido en espejos digitales donde cada uno intenta mostrar su mejor versión, aunque no sea real. Lo que importa no es la autenticidad, sino la apariencia. Este fenómeno no es nuevo. La Biblia nos recuerda que el hombre siempre ha querido cubrir su desnudez con hojas de higuera. Solo que ahora, esas hojas son filtros, poses y ediciones que ocultan la fragilidad del corazón. Así, la cultura de la vanidad no solo engaña a otros, sino también a nosotros mismos. En este contexto, la inmoralidad se disfraza de autoexpresión. Mujeres y hombres creen que exhibir su cuerpo es empoderamiento, cuando en realidad están alimentando un sistema que los reduce a objetos de consumo. Desde una visión bíblica, la verdadera dignidad no se encuentra en mostrar más piel, sino en reflejar la imagen de Dios en santidad. La vanidad digital nos roba esa perspectiva y nos convence de que valemos por la cantidad de miradas que atraemos. La exhibición pública tiene un efecto devastador en la mente de los más jóvenes. Adolescentes crecen creyendo que su valor depende de cuántos corazones rojos reciban en una foto. Esto produce ansiedad, depresión y una sed insaciable de aprobación. Pero el problema de fondo no es psicológico, sino espiritual. El hombre busca ser adorado, aunque sea en una escala pequeña, a través de una pantalla. Es la idolatría del yo disfrazada de tendencia cultural. La Escritura advierte una y otra vez contra la vanidad. Eclesiastés resume la vida bajo el sol como vanidad de vanidades. El hombre sin Dios corre tras sombras y se fatiga persiguiendo lo que nunca llena. Hoy esa vanidad se viste de likes, seguidores y validación digital. Pero el resultado es el mismo, vacío. Ningún filtro, ninguna exhibición logra satisfacer el corazón, porque solo Cristo puede llenar lo que está roto y hambriento en nuestro interior. El cristiano reformado no puede ignorar que la vanidad es enemiga de la humildad. Mientras Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos, la cultura digital nos grita que nos exaltemos, que nos mostremos, que nos vendamos. Esta tensión revela el contraste entre vivir para la gloria de Dios y vivir para la gloria propia. El creyente debe preguntarse constantemente, ¿quién está siendo exaltado en lo que publico y consumo? ¿Cristo o mi ego? La cultura de la exhibición también ha sexualizado lo cotidiano. Lo que antes era un simple espacio de interacción, ahora está saturado de imágenes sugestivas, bailes insinuantes y retos virales que buscan seducir. Esta obsesión no es neutral, moldea cómo pensamos del cuerpo, del matrimonio y del deseo. Una generación entera está siendo educada por influencers que exaltan la vanidad en lugar de cultivar virtud, y los resultados son cada vez más visibles. El apóstol Juan advirtió sobre los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso es exactamente lo que domina el ecosistema digital actual. La vanidad es la gasolina que alimenta la economía de las redes, y millones participan voluntariamente como productores y consumidores. El cristiano debe discernir que no se trata de un simple entretenimiento, sino de un escenario que constantemente empuja a glorificar lo que Dios llama pecado. La vanidad no solo afecta la moral sexual, también impacta la identidad. Muchos ya no saben quiénes son fuera de la pantalla. Su valor está ligado a la opinión de otros. Pero cuando esa validación falta, la frustración los consume. El Evangelio ofrece la única identidad inquebrantable: hijos de Dios por la gracia de Cristo. Sin esa base, la vida se convierte en un teatro constante, intentando impresionar a un público que nunca estará satisfecho. Este ambiente de exhibición también afecta a la comunidad de fe. Iglesias se ven tentadas a competir por popularidad. Predicadores caen en el juego de volverse celebridades, y los ministerios en línea se convierten en marcas en lugar de reflejos de Cristo. La vanidad es sutil y puede infiltrarse incluso en lo espiritual. Por eso, la cosmovisión reformada insiste en que todo debe hacerse para la gloria de Dios, no para la aprobación de los hombres. La pregunta entonces es, ¿cómo resistimos esta cultura de exhibición? No apagando las redes, sino renovando nuestro corazón. El creyente debe cultivar modestia, gratitud y contentamiento en Cristo. Esto significa aprender a publicar con propósito, a consumir con discernimiento y, sobre todo, a recordar que nuestra vida
no se mide en seguidores, sino en fidelidad a Dios. Esta convicción es lo que nos libra de ser esclavos de la vanidad digital. Si esta reflexión te ha hecho pensar en cómo la vanidad influye en tu vida, quiero invitarte a dar un paso más. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video. Tu voz es importante para seguir edificando una comunidad que busque la verdad de Cristo en medio de una sociedad que exalta el yo. Y no te pierdas el próximo bloque, donde veremos cómo esta vanidad conecta con la pérdida de la verdadera masculinidad y el diseño divino del hombre. La masculinidad, según el diseño divino, no es toxicidad ni machismo, sino un llamado a liderar, proteger y proveer con amor. Sin embargo, vivimos en tiempos donde ese diseño ha sido distorsionado. La inmoralidad sexual y la cultura digital han debilitado al hombre, convirtiéndolo en un consumidor pasivo de placer en lugar de un líder activo en la sociedad y en el hogar. La pérdida de la masculinidad no es solo cultural, es espiritual, un rechazo al rol que Dios le dio al varón. En la cosmovisión reformada entendemos que el hombre fue creado como cabeza del hogar, llamado a reflejar la autoridad y el amor de Cristo. Pero la cultura de la inmoralidad ha torcido este propósito. Hoy vemos hombres más interesados en entretenerse, en buscar aprobación en redes o en huir de responsabilidades. La masculinidad bíblica no se trata de dominio egoísta, sino de servicio sacrificial. La pérdida de este enfoque ha dejado un vacío que la sociedad intenta llenar con caricaturas del hombre, la pornografía y la constante exposición a la sensualidad digital han erosionado la fortaleza del carácter masculino. En lugar de cultivar dominio propio, muchos hombres caen en adicciones secretas que roban su confianza y destruyen su capacidad de liderar con pureza. Este fenómeno ha creado generaciones de varones inmaduros, incapaces de construir hogares sólidos o de mantener relaciones sanas. La inmoralidad no solo esclaviza, también desfigura la hombría bíblica. El feminismo radical y la ideología de género han reforzado esta crisis. En su intento por eliminar diferencias, han desdibujado lo que significa ser hombre y ser mujer. El resultado es una sociedad que ve la masculinidad como un estorbo en lugar de un don de Dios. Pero la Escritura enseña lo contrario. El varón y la mujer fueron creados diferentes y complementarios, cada uno con un propósito único. Rechazar ese diseño no trae libertad, sino confusión y desorden. Un síntoma claro de esta pérdida es el abandono de responsabilidades. Hombres que rehuyen del matrimonio, que no asumen la paternidad, que buscan placer sin compromiso. La inmoralidad sexual alimenta esta tendencia, porque promueve la satisfacción instantánea sin sacrificio. Así, los hogares sufren la ausencia de padres, y la sociedad paga el precio de generaciones sin guía ni dirección. El problema no es solo social, es espiritual. Hombres que no responden a su llamado divino. La masculinidad bíblica está ligada a virtudes como el coraje, el dominio propio y el liderazgo humilde. Pero en la cultura actual, estas virtudes son ridiculizadas o sustituidas por banalidades. La figura masculina se presenta en medios como un ser débil, torpe o guiado solo por pasiones. Este retrato distorsionado es el fruto de una cosmovisión que rechaza la verdad de Dios y busca redefinir lo que Él estableció desde el principio. De el apóstol Pablo. En 1 Corintios 16:13 exhorta: «Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos». Esta instrucción revela que la verdadera masculinidad se fundamenta en la fe en Cristo y en la firmeza espiritual. No se trata de fuerza física ni de orgullo, sino de vivir como hombres de integridad y convicción. Cuando la inmoralidad domina, el hombre pierde esa firmeza y se convierte en esclavo de sus deseos. La cultura digital ha reemplazado el ideal de hombre trabajador y proveedor por el del hombre entretenido y superficial. Las horas que antes se invertían en construir, ahora se gastan en pantallas, consumiendo contenido que debilita la voluntad. Esto no es casualidad. Es el resultado de una generación distraída que ha perdido el enfoque de su propósito. El enemigo sabe que si destruye la hombría, destruye el orden del hogar y de la sociedad. Pero no todo está perdido.
La restauración de la verdadera masculinidad es posible en Cristo. Solo el Evangelio puede transformar a un hombre esclavizado en un hombre libre, capaz de liderar con amor. El Espíritu Santo fortalece al creyente para dejar atrás adicciones y para asumir el rol que Dios le dio. El varón bíblico no busca reconocimiento, sino servir como Cristo sirvió, dando su vida por los suyos. Esta es la hombría que el mundo necesita redescubrir. La pérdida de masculinidad también afecta a las mujeres. Al no encontrar hombres firmes en la fe, muchas asumen roles que no les corresponden, generando frustración y resentimiento. El diseño de Dios no busca opresión, sino complementariedad. Cuando el hombre abdica de su lugar, todo el orden familiar se resquebraja. Restaurar la masculinidad bíblica no es solo un asunto de los hombres, es un asunto de toda la sociedad y sobre todo de la Iglesia. El llamado hoy es claro. Necesitamos hombres que vuelvan al diseño original. Hombres que luchen por la santidad, que asuman su papel en el hogar, que trabajen con excelencia y que lideren con temor de Dios. El problema de la inmoralidad sexual no puede separarse de esta crisis, porque ambos están profundamente ligados. Recuperar la masculinidad es parte de recuperar el propósito divino para la familia y para la sociedad. Si este tema te desafió, quiero animarte a suscribirte al canal, darle like a este video y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la masculinidad se ha perdido en nuestra cultura? Tu aporte enriquece esta conversación. Y no olvides compartir este contenido con alguien que lo necesite. En el próximo bloque, abordaremos un tema íntimamente ligado a esta crisis, cómo la pornografía y la masturbación han esclavizado a millones, debilitando aún más la hombría y la santidad. La pornografía es uno de los enemigos silenciosos más destructivos de nuestra era. Lo que antes estaba escondido en revistas clandestinas, hoy está a un clic de distancia en cualquier dispositivo. Y lo más grave no es solo el acceso, sino la adicción que produce. Jesús dijo que con solo mirar a una mujer para codiciarla, ya hemos cometido adulterio en el corazón. La pornografía, entonces, no es entretenimiento, sino una trampa que esclaviza la mente y corrompe el alma. La masturbación, muchas veces justificada como algo natural o inofensivo, es en realidad una consecuencia directa de la lujuria alimentada por la pornografía. El hombre o la mujer se encierran en un mundo ficticio, donde el placer personal se convierte en ídolo. Pero este acto no es neutral. Distorsiona la sexualidad diseñada por Dios, genera vergüenza y fomenta la incapacidad de tener relaciones sanas y piadosas. La Biblia nos enseña que hemos sido llamados a glorificar a Dios en nuestro cuerpo. El consumo de pornografía no solo afecta la espiritualidad, sino también la mente y las emociones. Científicos confirman que crea conexiones neuronales similares a las de una droga, generando dependencia, tolerancia y necesidad de estímulos más extremos. Por eso quien empieza con videos aparentemente suaves, pronto se ve atrapado en material cada vez más perverso. El pecado no se conforma con poco, siempre exige más, y esta espiral lleva a muchos a la desesperación y la esclavitud. La pornografía destruye la manera en que percibimos al prójimo. Las personas dejan de ser vistas como imágenes de Dios y pasan a ser objetos de consumo. Esta deshumanización alimenta la cultura del descarte y la violencia. Por eso no es extraño que quienes consumen pornografía terminen con problemas de pareja, incapacidad de amar de forma sacrificial o incluso inclinaciones abusivas. El corazón pecador convierte la intimidad en mercancía y el diablo aplaude cada clic. La masturbación, aunque se practique en secreto, deja huellas visibles en el alma. Muchos experimentan culpa, ansiedad, aislamiento y una lucha constante con pensamientos impuros. Algunos incluso justifican el acto pensando que nadie sale herido, pero olvidan que hiere su relación con Dios. El apóstol Pablo enseña que debemos huir de la inmoralidad sexual, porque todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto incluye los hábitos ocultos. Uno de los mayores engaños de la pornografía y la masturbación es hacer creer que son válvulas de escape para el estrés, la soledad
o la insatisfacción. Sin embargo, en vez de aliviar, agravan la herida. Lejos de dar paz, generan un vacío mayor que exige repetir el ciclo. Solo Cristo puede llenar ese vacío y dar descanso verdadero. La falsa promesa de placer inmediato es el anzuelo, pero el resultado final es frustración, soledad y una conciencia cada vez más endurecida. En muchos casos, la pornografía se convierte en una puerta hacia otros pecados más graves: infidelidad, prostitución, abusos o fantasías perversas. El corazón nunca se detiene en el mismo nivel de maldad. Como dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este ciclo de muerte espiritual comienza en lo secreto, pero termina destruyendo lo visible. Desde la cosmovisión reformada, entendemos que la pornografía y la masturbación no son solo hábitos dañinos, sino manifestaciones de un corazón caído, incapaz de buscar a Dios por sí mismo. No basta con consejos morales o fuerza de voluntad. El problema no está solo en las manos o en los ojos, sino en el corazón. Por eso la solución no es un simple deja de hacerlo, sino un nuevo nacimiento. Es la gracia de Dios la que libera al pecador de la esclavitud a su propio deseo. Las redes sociales han facilitado aún más el acceso al contenido inmoral. Cuentas que aparentan ser inocentes, en realidad promueven sensualidad y despiertan deseos ocultos. El scroll infinito en Instagram o TikTok se convierte en un campo minado para el corazón. Cada imagen sensual es una semilla que alimenta la lujuria. Por eso, el creyente está llamado a ser radical, cortar la ocasión de caer, poner límites en sus dispositivos y cultivar la disciplina espiritual de llenar la mente con la palabra. La pornografía no solo atrapa a hombres, cada vez más mujeres caen en este pecado, lo que demuestra que el problema es universal. Además, las estadísticas muestran que la edad de inicio es cada vez más temprana, incluso en niños. Esto debería despertar alarma en padres y líderes espirituales. No estamos luchando solo contra una adicción personal, sino contra un sistema que busca esclavizar generaciones enteras en la inmoralidad. Aquí la Iglesia tiene una responsabilidad profética de advertir y guiar, pero hay esperanza. Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El poder de la cruz rompe las cadenas más profundas. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Aquel que confiesa su pecado y lo deja, hallará misericordia. La pornografía y la masturbación no son condena eterna para el creyente arrepentido, sino un campo donde la gracia de Dios puede manifestar victoria. El Espíritu Santo da fuerzas para resistir y renovar la mente. Si esta lucha es real en tu vida, no te calles. Busca ayuda en la comunidad de fe. Confiesa tu pecado y sobre todo corre a Cristo, quien es fiel y justo para perdonar. No alimentes más la esclavitud. Da el primer paso hacia la libertad. Y si este mensaje te ha confrontado, te invito a suscribirte a este canal y dejar tu comentario. ¿Qué piensas sobre cómo la pornografía está afectando a nuestra generación? Tu voz también puede inspirar a otros a luchar y buscar esperanza en el Evangelio. La infidelidad es una de las heridas más profundas que puede sufrir el alma humana. No solo destruye matrimonios, sino que refleja la realidad más oscura del corazón. Somos infieles por naturaleza. Así como el hombre traiciona a su pareja, también traiciona a Dios. Desde el Edén, el ser humano ha buscado amar a otros dioses, entregándose a placeres que no le pertenecen. La infidelidad física es solo una sombra de la infidelidad espiritual que todos cargamos dentro. En nuestra generación, la infidelidad se ha normalizado. Las series, las redes y la música exaltan el seguir tu corazón, incluso si eso significa destruir un compromiso. Pero la palabra enseña que el corazón humano es engañoso y perverso. Muchos justifican su traición diciendo que ya no sentían amor. Pero el amor bíblico no es un sentimiento pasajero. Es una decisión de fidelidad basada en el pacto. Donde no hay temor de Dios, no hay lealtad verdadera. La traición nace mucho antes del acto. Comienza con una mirada,
con una conversación fuera de lugar, con una intención guardada en secreto. Jesús fue claro: quien mira con deseo ya adulteró en su corazón. Por eso, la infidelidad no ocurre de repente. Es el fruto de una mente que dejó de ser vigilante. En una cultura donde los límites morales se diluyen, el creyente está llamado a guardar su corazón, porque de él mana la vida. Las redes sociales se han convertido en el terreno más fértil para la infidelidad. Lo que antes era un encuentro físico, hoy empieza con un simple mensaje, conversaciones ocultas, likes cargados de intención, coqueteos disfrazados de amistad. La inmoralidad se viste de modernidad y la traición se esconde detrás de una pantalla. Muchos matrimonios se han destruido por un inocente chat que se convirtió en una cadena de pecado. El enemigo no necesita puertas abiertas, le basta una grieta. Desde la perspectiva reformada, la infidelidad no es solo una falla ética, sino una rebelión espiritual. El hombre no traiciona solo a su cónyuge, sino a Dios mismo, quien instituyó el matrimonio como reflejo de su pacto con la Iglesia. Cuando un esposo o esposa es infiel, está distorsionando una imagen divina. Por eso el pecado sexual tiene un peso tan profundo. Atenta contra el diseño del Creador y profana lo que fue hecho para glorificarle. La traición también tiene rostros más sutiles: la falta de compromiso, el desinterés, el abandono emocional. Muchos son infieles no con cuerpos, sino con corazones. Guardan resentimiento, indiferencia y egoísmo. En vez de amar, usan. En vez de perdonar, acumulan ofensas. Pero el amor verdadero, el amor de pacto, persevera incluso cuando el sentimiento muere. Es un reflejo del amor de Cristo, quien permanece fiel incluso cuando nosotros le somos infieles. El adulterio promete placer, pero siempre termina en ruina. Lo que comienza como una emoción prohibida termina en lágrimas, divorcios y familias quebradas. Detrás de cada historia de traición hay hijos heridos, hogares vacíos y corazones fragmentados. El pecado siempre cobra más de lo que promete. Y aunque el mundo aplauda la libertad sexual, Dios llama a la santidad, porque sabe que la pureza no es represión, sino protección del alma. La traición no solo destruye relaciones humanas, también destruye la comunión con Dios. David lo entendió cuando cayó con Betsabé. Dijo: contra ti solo he pecado. Aunque había herido a otros, comprendió que el mayor ofendido era Dios. Cada acto de infidelidad es una declaración de independencia contra el Señor. Pero el mismo Dios que disciplina, también restaura. Aún las cicatrices del pecado pueden convertirse en testimonio de su gracia. La raíz de la infidelidad está en la idolatría. Cuando el ser humano coloca su deseo por encima de Dios, convierte ese deseo en su Dios. Ya no busca amar al otro, sino satisfacer su ego. Por eso, la única manera de vencer la traición es rendir el corazón al verdadero Señor. No hay fidelidad sin adoración correcta. Solo cuando Cristo ocupa el trono del corazón, el hombre puede permanecer leal a su pacto, incluso en tiempos de tentación. La sociedad actual llama empoderamiento a lo que en realidad es esclavitud. Celebran la libertad sexual, pero no ven las cadenas invisibles que los atan al pecado. El adulterio, la traición, la infidelidad emocional. Todo nace del mismo vacío existencial. Queremos ser amados, pero buscamos amor en los lugares equivocados. El Evangelio nos recuerda que solo en Cristo encontramos la plenitud que ningún otro cuerpo o promesa terrenal puede darnos. El perdón es posible, pero requiere arrepentimiento genuino. No basta con lágrimas de culpa. Se necesita un corazón quebrantado que busque restauración. Dios puede sanar matrimonios destruidos, pero solo cuando ambos reconocen su necesidad de gracia. En Cristo, la fidelidad perdida puede ser restaurada y la traición puede convertirse en testimonio. Lo imposible para el hombre es posible para Dios, quien hace nuevas todas las cosas, incluso las más rotas. La infidelidad nos recuerda cuán lejos puede llegar el corazón humano sin Dios, pero también cuán grande es su misericordia. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, te invito a suscribirte a este canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Cómo crees que la sociedad ha normalizado la traición? Comparte este video para que otros también escuchen una verdad que el mundo necesita. Solo en Cristo
hay fidelidad verdadera. Nos vemos en el siguiente bloque, donde hablaremos del precio espiritual de la inmoralidad. La inmoralidad nunca deja sus frutos sin cosechar. Aunque al principio parezca placer, el resultado final es destrucción. El pecado promete libertad, pero termina robando la paz. La Biblia dice que el salario del pecado es muerte, y esa muerte no siempre llega de golpe. Comienza con la muerte del gozo, la muerte de la pureza y la muerte de la comunión con Dios. La inmoralidad es un veneno lento que apaga el espíritu y endurece el corazón hasta hacerlo insensible. Espiritualmente, la inmoralidad es una barrera entre el hombre y Dios. No se puede vivir en pecado deliberado y mantener comunión con un Dios santo. Por eso, muchos sienten que sus oraciones no pasan del techo, que la fe se apaga y que el corazón se enfría. La impureza abre la puerta a la culpa, al temor y a la confusión espiritual. Satanás usa la vergüenza como cadena para mantener al creyente lejos del arrepentimiento y de la gracia restauradora de Cristo. Las consecuencias también se reflejan en la mente. La inmoralidad sexual distorsiona la forma en que pensamos y percibimos el mundo. La mente se acostumbra a lo impuro y lo que antes era repulsivo se vuelve normal. Este proceso se llama cauterización de la conciencia. La persona deja de sentir dolor por su pecado y comienza a justificarlo. La inmoralidad entonces no solo destruye lo moral, sino que reprograma la mente para que ame aquello que la mata lentamente. En la sociedad, la inmoralidad se convierte en cultura. Cuando el pecado se normaliza, la corrupción se institucionaliza. Familias destruidas, infidelidades constantes, abortos, abusos y adicciones son síntomas de una sociedad que ha perdido el temor de Dios. Lo que antes se consideraba vergonzoso, hoy se celebra. Pero ningún pueblo puede prosperar cuando desprecia el diseño divino. La historia muestra que la decadencia moral siempre precede la caída de las naciones. La inmoralidad también tiene consecuencias emocionales profundas. Culpa, ansiedad, vacío, inseguridad y depresión son los frutos de una vida que busca placer fuera de Dios. Muchos viven sonriendo en redes sociales, pero por dentro cargan con una tristeza silenciosa. El alma humana fue creada para la pureza, y cuando se alimenta de pecado enferma. Por eso, aunque el mundo ofrezca 1000 placeres, ninguno puede sanar la herida que solo Cristo puede restaurar. En el hogar, la inmoralidad destruye generaciones. Los hijos crecen sin ejemplos de fidelidad, aprendiendo que el amor es descartable y el compromiso opcional. Padres infieles crían hijos desconfiados. Madres heridas enseñan a sus hijas a no creer en la pureza. Así el ciclo del pecado se repite. Pero la gracia de Dios puede romper esa cadena. El Evangelio no solo transforma individuos, sino familias enteras, cuando Cristo vuelve a ocupar el centro del hogar. La inmoralidad roba la identidad del hombre y de la mujer. El hombre deja de ser protector y se convierte en consumidor. La mujer deja de reflejar virtud y busca aprobación en la exposición. Ambos pierden su propósito. La masculinidad y la feminidad bíblica se reemplazan por máscaras superficiales dictadas por una cultura corrompida. Pero cuando el Espíritu Santo entra, restaura el diseño original, hombres de integridad y mujeres de pureza que reflejan el carácter de Dios. Una consecuencia poco visible, pero devastadora, es la pérdida del discernimiento espiritual. Cuando se vive en inmoralidad, se comienza a justificar lo injustificable, a llamar libertad lo que es esclavitud y a criticar la santidad como legalismo. La mente carnal no entiende las cosas del espíritu. Por eso, una vida impura apaga la sensibilidad hacia Dios. El creyente debe mantenerse alerta, porque la inmoralidad no solo ensucia el cuerpo, sino que apaga el fuego del alma. El enemigo sabe que el pecado sexual tiene un poder único para destruir ministerios, familias y testimonios. Pastores, líderes y creyentes han caído porque subestimaron su fuerza. La inmoralidad siempre comienza con algo pequeño, pero termina destruyendo lo que tomó años construir. Por eso la Biblia dice, huid de la fornicación. No dice resistan o negocien, sino huyan. La santidad no se discute, se guarda con temor y dependencia del Espíritu.
Socialmente, la inmoralidad alimenta una industria multimillonaria basada en la explotación y la degradación humana. Pornografía, prostitución, trata de personas y contenido sexualizado son el reflejo de una sociedad que comercia con cuerpos y almas. Detrás de cada clic hay esclavitud. Detrás de cada imagen hay dolor. Quien consume inmoralidad financia el sufrimiento de otros. La santidad no es solo un acto personal. Es una forma de justicia y amor al prójimo. Pero incluso en medio del caos, la gracia de Dios brilla. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cristo no vino a condenar, sino a rescatar. Quien se arrepiente sinceramente y busca restauración en Él, puede ser libre, sanado y renovado. Las consecuencias pueden ser duras, pero no definitivas. La cruz tiene poder para limpiar lo que el mundo llama irrecuperable. El Evangelio no solo perdona, sino que también reconstruye lo que el pecado destruyó. La inmoralidad deja cicatrices, pero la gracia deja huellas de redención. Si este mensaje te ha confrontado o te ha recordado el poder destructivo del pecado, te invito a compartirlo, suscribirte y dejar tu reflexión en los comentarios. ¿Cómo crees que la inmoralidad está afectando a nuestra generación y qué respuesta ofrece el Evangelio? Juntos podemos difundir un mensaje de esperanza y verdad. Prepárate, porque en el siguiente bloque hablaremos del poder transformador del arrepentimiento. Después de hablar de la inmoralidad, la traición, la pornografía y la infidelidad, muchos podrían pensar que ya no hay salida. Pero la verdad del Evangelio es esta: Cristo ofrece perdón y libertad. No importa cuán profundo haya sido el pecado, su gracia llega más hondo. En 1 Corintios 6, 9, 11, el apóstol Pablo recuerda que algunos fueron fornicarios, adúlteros y deshonestos, pero añade algo glorioso: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. El Evangelio no niega la gravedad del pecado, la enfrenta con la cruz. Donde el hombre ve condena, Dios muestra misericordia. Cristo no murió para hacernos un poco mejores, sino para darnos una nueva vida. No se trata de mejorar nuestra conducta, sino de recibir un nuevo corazón. Por eso, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en ser libres del dominio del pecado para servir al Dios que nos rescató con su sangre preciosa. El pecado promete placer, pero termina en esclavitud. Cristo, en cambio, ofrece libertad que transforma desde dentro. Muchos intentan vencer la inmoralidad con fuerza de voluntad, pero fracasan porque la raíz no está en la carne, sino en el espíritu. La santidad no nace del esfuerzo humano, sino de la gracia divina. Solo el poder del Espíritu Santo puede romper las cadenas que atan el alma. La santidad no es el camino para ganar el favor de Dios, sino la evidencia de haberlo recibido. El Evangelio nos recuerda que nadie está demasiado sucio para ser limpiado, ni demasiado lejos para ser alcanzado. La cruz no fue un acto simbólico, fue la transferencia real de nuestra culpa sobre el Hijo de Dios. En Él, el pecador encuentra perdón y el esclavo, libertad. Por eso, el cristiano no se define por su pasado, sino por la obra perfecta de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. La gracia no solo perdona, también transforma. No nos deja donde nos encontró. Cristo no solo borra el pecado, sino que restaura la dignidad. Lo que el pecado rompió, Él lo reconstruye con propósito eterno. Por eso el creyente no vive en vergüenza, sino en gratitud. Su pasado se convierte en testimonio. El Evangelio no es un refugio para hipócritas, sino un hospital para pecadores que reconocen su necesidad de un Salvador perfecto y suficiente. Vivir en santidad es la respuesta natural a haber sido alcanzado por la gracia. No se trata de una lista de prohibiciones, sino de una nueva pasión: agradar a Dios. El Espíritu Santo produce en nosotros el deseo de pureza y el poder para vivirla. Por eso Pablo exhorta: huid de la fornicación, 2 Corintios 6:18, no porque el cuerpo sea malo, sino porque fue comprado por un precio. Nuestra pureza no es imposición, es adoración. No huimos por miedo, sino por amor.
La sociedad dice, sigue tus deseos, pero Cristo dice, sígueme. Y en esa invitación hay verdadera libertad. Seguir a Cristo es morir al yo para vivir en plenitud. Es negarse a los placeres pasajeros del pecado para abrazar la alegría eterna de la obediencia. El creyente que ha sido redimido ya no vive controlado por la carne, sino guiado por el Espíritu. Y aunque el mundo celebre la inmoralidad, el cristiano celebra la pureza, porque sabe que glorifica a su Salvador. El Evangelio también restaura la masculinidad y la feminidad perdidas. Cristo transforma al hombre pasivo y carnal en líder espiritual y alienta a la mujer a reflejar virtud y sabiduría. La santidad redime la identidad que el pecado distorsionó. En Cristo, el hombre aprende a amar como Cristo amó a la Iglesia y la mujer a reflejar la gracia que embellece el alma. La pureza no es una carga, es el reflejo de una relación restaurada con el Creador. El llamado del Evangelio no es a la perfección inmediata, sino al arrepentimiento constante. Caer no significa estar perdido, pero quedarse ahí sí. El arrepentimiento no es remordimiento emocional, sino cambio de dirección. Dios no busca apariencias, busca corazones quebrantados. La gracia no es licencia para pecar, sino poder para vencer. Que aunque la batalla con la carne sea diaria, cada día en Cristo es una oportunidad para comenzar de nuevo bajo su amor eterno. El perdón en Cristo no solo limpia el pasado, también da propósito al presente. Dios usa incluso nuestros errores para testificar su poder. Aquel que fue esclavo de la inmoralidad puede convertirse en instrumento de restauración para otros. El Evangelio no cancela tu historia, la redime. Lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo convierte en plataforma para su gloria. Así opera la gracia. Toma lo roto, lo moldea y lo usa como testimonio de libertad. En tiempos donde la inmoralidad es aplaudida, el creyente debe recordar que la verdadera libertad no está en hacer lo que el mundo permite, sino en vivir como Cristo enseña. La pureza no es opresión, es liberación. La castidad no es debilidad, es fortaleza espiritual. La obediencia no es esclavitud, es el camino hacia la plenitud. Mientras la sociedad celebra la oscuridad, el creyente brilla con la luz del Evangelio que transforma, libera y da vida eterna. La sociedad celebra la inmoralidad, pero en Cristo encontramos la verdadera libertad. Él no vino a condenarte, sino a restaurarte. Si este mensaje ha tocado tu vida, suscríbete a este canal y deja tu reflexión en los comentarios. ¿Has experimentado el poder liberador del Evangelio? Comparte este video para que más personas conozcan que solo en Jesús hay perdón, pureza y esperanza eterna. No es el dogma, es transformación. No es culpa, es gracia. No es derrota, es libertad.